El año pasado llegué a vosotros con el aliento que soy, mi palabra, y recordé aquellas enseñanzas que a vuestro lado aprendí siendo otro. Yo era entonces tan joven, tan altivo, pensaba que no había más barreras que aquellas que marcaban las quimeras y podían saltarse estando vivo. Mi ilusión no tenía ni una rienda, mis sueños mil colores por nacerse, la vida por vivir y por crecerse, caminos por andar, ancha la senda. Y tenía el afán por atreverme, el pulso firme y limpia la mirada, mi lanza en ristre y casi siempre airada, huyendo del dolor de someterme. Y tenía mis versos como espada, brillando con la luz de cada suerte y firme el pecho y ancha las espaldas, leve el segundo, la pisada fuerte, muy fácil el bien, la conciencia tarda, largo el tiempo por ser y lejos la muerte. Y vosotros vinisteis a enseñarme que en las noches a veces me aguardaba un afán de servir sin someterse, otra forma de ver con la mirada. Esas noches tan nuestras y tan largas al calor de la amistad y nunca frías, esas noches de amor y Eucaristía a la que Dios entonces me llamaba y en las que a Dios yo siempre presentía y en las que Dios a mi lado se sentaba. Estas cosas entonces os decía hace un año con los versos del alma y hoy regreso otra vez con mi palabra para darle el testigo en este día a quien es más que yo en la esperanza, pues tengo para mí certeza mía que en la comunión de la Eucaristía el alma de Jesús siempre descansa. Señor mío Jesucristo, tú aquí con certeza, porque nos aseguraste que cuando dos o más nos reuniéramos en tu nombre, estarías en medio de nosotros, y porque te nos quedaste en cuerpo y en sangre a través del milagro de la Eucaristía. Madre Santísima del Valle, tú que siempre peregrina acompañaste a tu Hijo en su alegría y en su amargura por los caminos de la vida, y ahora nos acompañas en las nuestras y presides junto a Él todos nuestros momentos, también este que celebramos hoy. Amigos presentes en este acto y conforme a esa presencia y presidencia real y divina de Jesús y de María, hermanos todos y como hermanos sin distinción alguna, alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. La presentación de un pregón no deja de ser un acto necesario que por una norma nunca escrita, pero casi siempre de obligado cumplimiento protocolario, suele ser competencia de quien tuvo el honor de pregonar el año anterior. Hecho este que muchísimas veces provoca la extraña circunstancia de que de todos los presentes sea precisamente el presentador quien menos conocimiento tenga del presentado, convirtiéndose el reto entonces en un mal trago del que solemos intentar escabullirnos con la lectura de un currículum más o menos extenso. Aunque, como afirmé el año pasado en este mismo pregón, llevo muchos años pensando que el currículum de un hombre suele decir bien poco de la realidad de su alma y normalmente tiene mucha menos importancia para su verdadero conocimiento del que solemos otorgarle, porque con toda seguridad nuestras vidas y nuestros frutos serían otros sin esos otros seres que nos rodean y sin lo que esos seres nos aportan constantemente. Nuestro currículum, pues, no solo depende de nuestro esfuerzo, sino de todo lo que la gente que compartió la vida con nosotros supieron o pudieron aportarnos. De todas formas, como en tantísimas ocasiones me he visto en la obligación de presentar a gente de los que no conocía de nada, hoy he de confesaros que siento una verdadera alegría, porque a Jesús Hostos Aguilar sí que lo conozco. Y además su vida y la mía tienen un montón de puntos de encuentro, traducidos en afecto mutuo y diferido
en la memoria entrañable de los seres más queridos para nosotros y que también compartieron durante muchos años sus horas, su trabajo y su fe. Su padre y el mío, Miguel y Antonio, nuestros profesores en el antiguo Instituto Laboral, el del Puente, nuestros ejemplos de vida, los que nos ayudaron tanto a forjar nuestros respectivos currículum. Además, Jesús compartió aula con mi padre, no solo como alumno, sino como compañero, ya que se licenció en Ciencias Físicas y es catedrático de Matemáticas, como lo era él, habiendo ejercido la docencia a su lado en el Instituto de Enseñanza Secundaria San Fulgencio, del que llegó a ser director tras su paso por Marchena y Osuna. Pero no solo es el amor a las matemáticas lo que el Espíritu de Jesús comparte con el de mi padre, el hombre que fue para mí el ejemplo más trascendente de cómo vivir la vida. También compartieron ambos, aunque cada uno en su tiempo y en su ámbito, el activismo en la fe. Jesús pertenece a las hermandades de nuestro Padre Jesús abrazado a la cruz, precisamente el que más entrañable le era a mi padre, a la del Cristo de la Yedra, precisamente al primero al que me llevó mi padre de la mano cuando yo aún ni siquiera presentía nuestro destino de puente, a la de la exaltación de la cruz y Nuestra Señora de la Piedad, bajo cuyas miradas precisamente quiso mi padre que recibiera la comunión por primera vez, y a la hermandad de Nuestra Señora del Valle, bajo cuyo amparo quiso mi padre que viviéramos siempre. Y para más INRI, Jesús pertenece también a la marchenera Hermandad de la Humildad, la virtud que con mayor constancia y mayor rigor caracterizó el espíritu de mi padre y en el que más empeño puso para inculcárnosla con su vida, con su ejemplo. Son, por tanto, muchas las circunstancias, muchas las coincidencias que despiertan mi afecto hacia Jesús, y todas ellas de un calado personal, íntimo y entrañable. Pero además de todo lo dicho, Jesús Hostos me resulta un hombre admirable porque en su activismo cristiano no ha cejado nunca en su empeño de servicio. Precisamente a partir de ese activismo durante años ha sido secretario de la Hermandad del Valle. Fue nombrado presidente del Consejo General de Hermandades de Marchena cuando residía en la localidad de Margari, su esposa. También allí fue designado exaltador de la Hermandad de la Humildad cuando cumplió su 175 aniversario. Ya en Écija fue nombrado pregonero de nuestra Semana Santa en el año 1992, el mismo en el que fue nombrado también presidente de la Junta Superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías, cargo que ocupó durante 4 años que resultaron fundamentales en el posterior devenir de los proyectos del Consejo de Écija, su afianzamiento y su desarrollo. Actualmente es director de Cáritas de Santa Cruz, siendo responsable arciprestal de catequesis de nuestra ciudad y desde hace años adorador nocturno. Nos basta charlar un rato con Jesús para percatarnos de su espíritu autocrítico, de su forma de responder ante la exigencia de su fe, proyectándola en su cada día, de los obstáculos que halló en la vida y que le exigieron vivir esa fe, y fundamentalmente la forma en que todo ello repercute en su certeza de que para un cristiano la fe ha de vivirse con coherencia, llenando de bondad la vida y el entorno en que se vive. También nos basta hablar con él solo unos minutos para presentir en Jesús Hostos las dos grandes virtudes presentes en la Eucaristía y de las que tuve ocasión de hablar en mi pregón del año pasado. Por un lado, la de su enorme fuerza centrípeta, esa capacidad de interiorizar sus experiencias vitales. Y por otro, su enorme fuerza centrífuga, esa otra capacidad que tiene Jesús de proyectar con absoluta sinceridad la fe que encuentra en esas experiencias de vida. Cuando el año pasado tuve el privilegio de pronunciar este pregón de la Eucaristía, confesé literalmente:
Nunca un pregón me asustó tanto como este. Nunca me costaron tanto unas palabras. Os confieso que el proceso de su redacción ha sido de intentos frustrados y de dudas. Fueron muchas las páginas escritas y borradas, los recuerdos rescatados, las sensaciones vividas para dejar al final el esqueleto solo, la médula, la síntesis de todo lo que pensé. Porque si en cualquier pregón tiene cabida la admiración, el requiebro, la poesía de los sentidos, esa metamorfosis que la palabra experimenta desde nuestra sensualidad gracias a la belleza de las cosas, en una reflexión sobre la Eucaristía, no podemos irnos por las ramas, simplemente porque no tenemos ramas a las que agarrarnos. En una reflexión como la que me toca hacer hoy, en la que se trata de desentrañar mis sensaciones ante un milagro tan inmenso y tan íntimo como este, solo tiene sentido impulsarme desde el latido mismo nítido y exacto de esta humanidad mía de barro concreto, que no deja de preguntarse el cómo y el porqué de esta generosidad sin límite de un Dios que con cada consagración regresa una y otra vez hasta nosotros para volver a entregarse. Pues bien, cuando lo finalicé me prometí a mí mismo no volver a escribir ningún otro pregón, porque para mí un pregón no solo es un anuncio, un canto, sino una reflexión íntima hecha pública desde el alma que se despeña en la palabra. Y tras este intento imposible, inaccesible para mí, de pronunciar a Dios tal cual lo siento y lo presiento desde este barro mío, tan barro y tan poca cosa, no cabe ya palabra alguna. Confesé y confieso que las mías siempre fueron demasiadas faltas y demasiadas dudas. Yo fui siempre demasiado poco. Por eso me alegro ahora de que llegue Jesús, de que venga y recoja el testigo de este empeño, alguien que tanto se parece a mi Padre, porque sé de corazón que Él sí que sabrá decir lo que yo no dije, que Él sí que podrá llegar donde yo no lo hice. Mi más sincera enhorabuena a la adoración nocturna española, que ha sabido elegir pregonero a Jesús Hostos Aguilar, un hombre que aparte de su currículum es fundamentalmente, íntimamente, cristiano y mariano, vitalmente coherente con su fe, y que a mí, personalmente, tanto me regresa quien fue el hombre más importante para todos los instantes de mi vida. Amigo Jesús, que ese espíritu de nuestros padres, que fueron tan amigos, y el de nuestro Padre Celestial que hoy nos convoca, nos hermane para siempre en la comunión del afecto y de la palabra. Muchas gracias. Exaltación. Alabanza hacia alguien o algo admirable. En un sentido religioso puede ser subir al cielo o paraíso y también poner en lo más alto. Además, exaltar significa elevar una persona o cosa a mayor rango o dignidad. De esta manera, el entramado semántico va complicándose, enredando de forma que atenaza y comprime con tal fuerza que comienzan las dudas y los miedos. ¿Cómo exaltar a quien es la misma exaltación? ¿Cómo poner en lo más alto a quien ya fue elevado por Dios mismo, levantándolo sobre todo y concediéndole el nombre sobre todo nombre? Se puede elevar a mayor auge o dignidad a quien por sí mismo se elevó al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre. Si con alabanza, cuyo significado es celebrar con palabras a una persona, ¿qué palabras hay que emplear
para alabar a quien es la palabra con mayúsculas. En el principio existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Y aquel que es la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Después de esta pequeña reflexión, y agobiado por la responsabilidad de ocupar inmerecidamente el sitio desde el cual me dirijo a todos vosotros, quiero agradecer a mis hermanos adoradores la confianza depositada en mi persona al designarme como pregonero de la 27ª exaltación de la Eucaristía. Al mismo tiempo, quiero dedicar esta comparecencia pública a mi familia en general, a mi madre, mis hijas y mis nietas, y con especial cariño a mi esposa Margarita. Al tiempo de solicitar la venia al Santísimo Sacramento, espero que la misericordia de Dios perdone la osadía de haber aceptado este reto y deseo que la benevolencia de todos ustedes también sepa perdonar la torpeza de las palabras que vaya a pronunciar. Pero antes de comenzar esta andadura les quiero hacer llegar una opinión muy personal surgida al realizar la tarea que aquí nos ocupa. A medida que se avanza en la lectura de las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, se llega al convencimiento de que no hay libro mejor escrito en todos los sentidos, histórico, descriptivo, costumbrista, poético y un largo etcétera, que el libro de la Santa Biblia, porque no ha sido hecho por la mano del hombre, sino que ha sido escrito por la mano de Dios. Como muestra de lo que es exaltación, valga una del libro del Apocalipsis a Cristo Jesús, y dice: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Con menos palabras se puede pedir más. Reverendo señor cura párroco de la Mayor de Santa Cruz y director espiritual de la oración nocturna masculina. Reverendo señor director espiritual de la oración nocturna femenina. Reverendo señor cura párroco emérito de esta Mayor de Santa Cruz, mi querido don Antonio. Señor presidente de la oración nocturna masculina, señora presidenta de la oración nocturna femenina, ilustrísimo señor alcalde, señor director de Amuecio, representaciones, amigos todos, señoras y señores. Gracias, querido Paco, por las hermosas palabras pronunciadas sobre mi persona, que estoy seguro son fruto del gran aprecio que nos une y no de los méritos que en mi persona puedan concurrir. Con esta calurosa bienvenida, fácil me será ejercer este trabajo. Antes, quiero felicitarte públicamente por el magnífico pregón con que el año pasado tuvimos la suerte de sentirnos regalados. De nuevo, muchísimas gracias. La Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida el sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual, en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la vida eterna. Esto dice el Catecismo de la Iglesia sobre este sacramento, cuestión conocida por todos y sobre lo que toca hablar en esta mañana de primavera, inmersa ya en el cálido verano que nos aguarda. Y fue en una de las noches de vigilia de adoración,
concretamente en uno de sus turnos de vela, de donde surgió la idea principal que ha de servir de hilo conductor a este pregón. En los turnos de vela ante el Santísimo Sacramento, regularmente se hacen dos tipos de lecturas. Una primera lectura de textos bíblicos y una segunda lectura de textos patrísticos y eclesiásticos. De la encíclica Redemptor Hominus del Papa Juan Pablo II, reproducimos a continuación dos pequeños trozos que servirán para situarnos en la línea de salida para el relato de referencia. La Iglesia vive de la Eucaristía, vive de la plenitud de este sacramento, cuyo maravilloso contenido y significado han encontrado a menudo su expresión en el magisterio de la Iglesia desde los tiempos más remotos hasta nuestros días. De este pequeño párrafo se desprende por sí solo que poco podemos enseñar desde este atril que no sea bajo el magisterio de la Iglesia, tanto en extensión como en profundidad. Exegetas, teólogos y padres de la Iglesia ya se han encargado de estudiar y aclarar suficientemente la palabra de Dios. El segundo párrafo que transcribimos dice: es al mismo tiempo sacramento, sacrificio, sacramento, comunión, sacramento, presencia. Y aunque es verdad que la Eucaristía fue siempre y debe ser ahora la más profunda revelación y celebración de la fraternidad humana de los discípulos y confesores de Cristo, no puede ser tratada solo como una ocasión para manifestar esta fraternidad. Así pues, les vamos a exponer a manera de triángulo los tres vértices fundamentales de la Eucaristía y su interrelación entre ellos, a saber, sacrificio, comunión y presencia, considerando que ninguna parte excluye a la otra y que ninguna parte tampoco podría darse sin la existencia de las otras dos. Sacramento, sacrificio. El hombre, en su propia naturaleza, es un ser religioso. Siente el deber de reconocer el supremo dominio del Creador, de darle gracias, aplacarlos por los pecados cometidos, tenerlo propicio y pedirle favores. Siente también el deseo de conocerle, amarle y servirle, ya que como criatura sabe de su dependencia para con Dios, que es su Creador. En ese reconocimiento de su dependencia, siente la necesidad de relacionarse con Él y lo expresa ofreciéndole alguna cosa que es inmolada como manifestación externa de la ofrenda que le sale desde dentro del alma, de su adoración. Y esto es lo que llamamos sacrificio. Se puede afirmar que no hay pueblo sin religión, ni religión sin sacrificios. Desde los tiempos más remotos, observamos cómo el hombre ha ido ofreciendo sacrificios a Dios. Así vemos a Caín y Abel haciendo ofrendas de los frutos de la tierra y de las mejores cabezas de ganado. Abraham, Melquisedec y todos los patriarcas y también los profetas ofrecen distintos sacrificios que van desde la entrega de diezmos al templo hasta la inmolación de animales. El sacrificio bíblico más conocido es sin duda el del Cordero Pascual. Con él, los israelitas recordaban la salida de Egipto en busca de la tierra prometida y la liberación de la esclavitud. No hace falta aquí la rememoración completa de la cena pascual, el día de la salida de la tierra de los faraones, pero sí entrecomillaremos algunas frases significativas del libro del Éxodo para que nos sirvan de recordatorio. Dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: será un animal sin defecto, macho de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes
y toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las 2 jambas y el dintel de la casa donde la hayáis comido. Y lo comeréis así, la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Este día será para vosotros memorable. En él celebraréis la fiesta del Señor, ley perpetua para todas las generaciones. Y así, durante mucho tiempo, fueron celebrando la cena pascual. Al principio fue una cena familiar, celebrada en las tiendas de campaña o en las propias casas particulares. Después de la sedentarización en Canaán del pueblo judío, se comienza a celebrarla en los santuarios locales, y con la reforma deuteronómica del año 662 a.C., se obliga a celebrar la Pascua en el Templo de Jerusalén. Estos cambios traen consigo unas consecuencias inmediatas. Ya no se unta con la sangre del cordero el dintel y las jambas de las puertas, sino que se transforma en un nuevo rito consistente en derramar la sangre del cordero degollado al pie del altar. Por tanto, el rito de la cena pascual constaba de 2 partes bien diferenciadas. En primer lugar, se llevaban los corderos a primera hora de la tarde al templo para su inmolación. La segunda parte era esencialmente familiar y consistía en la cena que tenía lugar en las casas particulares. Cuando Cristo celebró la última cena, las cosas estaban de esta forma descrita, aunque más tarde, una vez destruido el templo de Jerusalén, el rito pascual del pueblo judío volvería a los domicilios familiares en su totalidad. No vamos a tratar de exponer datos históricos ni de investigación de lo que ocurrió en la última cena, pero sí haremos una aproximación a lo que celebraba el pueblo judío y las variaciones que en esa cena introdujo nuestro Redentor. De 4 sederim o servicios bien diferenciados constaba la cena pascual, en cada uno de los cuales se escanciaban las 4 copas para el vino puestas sobre la mesa. Había además una 5ª copa que no se utilizaba y que estaba reservada para cuando el Mesías llegara. El primer seder se inicia con la bendición de la primera copa, alabando a Dios por las fiestas que acaban de comenzar. A continuación se bebe esta copa y se reparten, tras bendecirlo, digamos como los aperitivos, hierbas amargas, etc. El segundo servicio comienza con la bendición de la segunda copa y la narración por parte del cabeza de familia, el padre en este caso, de los hechos históricos acontecidos y que son el motivo principal de la celebración. Se bebe a continuación esta segunda copa y se reparte el pan, dejando oculta una parte del mismo, reservándolo para el Mesías. Después tenía lugar la cena del Cordero propiamente dicha. Y fue en el reparto del pan, utilizando ese pan reservado, cuando Jesús dijo: «Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros». Es decir, se realizó la primera consagración. Por primera vez el pan se convirtió en el cuerpo de Cristo. En el tercer servicio se escancia la tercera copa, sobre la cual se pronuncia una bendición de acción de gracias y alabanza. Este momento fue aprovechado por Jesús para la consagración del vino, pero de una manera diferente, ya que utilizó la 5ª copa reservada al Mesías.
y en vez de la bendición habitual de aquel tiempo, dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. En las demás casas judías continuaron con la cena, consumieron el cordero sacrificado en el templo y esperaron el amanecer para terminar su cena pascual con el cuarto servicio, escanciando la cuarta copa, llamada copa de la alegría, porque así se anunciaba el comienzo de las fiestas. Sin embargo, la persona que se dormía no podía consumir dicha copa con la llegada del nuevo día. ¿Podemos imaginar cómo fue aquella madrugada del Viernes Santo en la cual el pueblo estaba toda la noche en vela? Sin embargo, después de la bendición del vino, Jesús se retiró a orar, y en el cenáculo ni se consumió la carne del cordero, ni se esperó el amanecer. El rito nuevo acababa de instaurarlo el propio Mesías, y de una vez y para siempre nos dejó instituido el sacramento de los sacramentos, anticipando de manera incruenta, para enseñarnos cómo teníamos que hacerlo, el sacrificio de la cruz que tendría lugar poco después. Celebró, pues, la primera misa. Nos dio a comer su cuerpo y su sangre, y se hizo presente al mismo tiempo en las especies del pan y del vino. Las tres cosas recordamos al celebrar la Santa Misa. Mejor dicho, no recordamos, sino que revivimos. Porque al decir celebramos el memorial, no se trata de un solo recordatorio, sino de una manera de revivirlo en el presente, haciendo actual el hecho ocurrido en el pasado. Y la misa que cada domingo celebramos es el memorial de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En definitiva, es la renovación del mismo sacrificio de la cruz. Es el sacramento sacrificio. Debemos tener presente cada domingo, al cumplir con el precepto que nos manda la Iglesia, cuál es el verdadero significado del mismo. A veces nos distraemos. Nuestro pensamiento, de manera inconsciente, navega por otros derroteros distintos al que asistimos. Pero no importa, hay que insistir, pensar durante la celebración en la naturaleza de la Santa Misa, intentando participar mejor en el acto de culto más importante, en el que se renueva el ofrecimiento que Cristo hizo de su vida mortal en la cruz por los pecados del mundo y para dar gloria a Dios su Padre Celestial. Tengamos en cuenta lo que el Concilio Vaticano II, en su Constitución sobre la liturgia, nos dice. La Iglesia, con solícito cuidado, procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que, comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, participen consciente, piadosa y activamente en la acción sagrada, sean instruidos con la palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa del Señor, den gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí mismos, al ofrecer la hostia inmaculada, no solo por mano del sacerdote, sino juntamente con él, se perfeccionen día a día por Cristo, mediador en la unión con Dios y entre sí, para que finalmente Dios sea todo en todos. En la vecina localidad de Estepa a la celebración de la Eucaristía con motivo del envío de catequistas.
celebración que suele hacerse a principios del curso. Llamaba poderosamente la atención el altar, que estaba totalmente vacío, como desnudo. Y antes de comenzar la Santa Misa, a manera de munición de entrada, el que hacía de director de ceremonia decía más o menos así: lo que vamos a celebrar aquí es una fiesta, un banquete, y para celebrar un banquete habrá que poner la mesa. Aparecieron de inmediato entonces 2 catequistas y comenzaron a revestir el altar con los manteles. Y continuó el relator: hay que adornar la mesa. Y se pusieron las velas y las flores que adornaban el altar. Y así durante toda la ceremonia fueron explicando sucesivamente cada una de las partes de que constaba el banquete, la fiesta que se celebraba, las lecturas, el ofertorio, etc. Y el propio banquete que es la comunión. Resulta que los amigos, los que se aman, desearían estar siempre juntos. Si alguna vez surge alguna disputa o discrepancia, pues se piden perdón y luego lo celebran con un banquete. Y eso quiere Jesús, que le recibamos en la Sagrada Comunión después de reconciliarnos con Él. El Señor prometió a sus discípulos en Cafarnaúm que les daría a comer su carne. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre mora en mí y yo en él. Así como el Padre que me envió posee la vida y yo vivo por el Padre, de la misma manera quien me come vivirá por mí. Los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana, el domingo, en recuerdo de la resurrección de Cristo, abandonando la costumbre judía de celebrar el sábado y para conmemorar la cena del Señor, siguiendo así el mandato por él dado: comer su cuerpo y su sangre. Al principio, esta celebración fue una Eucaristía dividida en 2 partes bien diferenciadas que enmarcaban el ágape o banquete con arreglo al siguiente esquema. Primero, la fracción del pan. En segundo lugar, el ágape de confraternidad propiamente dicho. Y por último, la bendición del cáliz y su distribución entre los asistentes. Este ritual desapareció muy pronto, emparejándose el rito del pan con el del vino, situándose ambos al final del ágape fraternal, siguiendo el esquema ágape, pan y vino eucarísticos. Sin embargo, todos conocemos de la carta de San Pablo a los Corintios la reprimenda que hace el apóstol porque comienzan a comer los primeros que llegan y no esperan a los otros más necesitados. No se comparte, pues, fraternalmente la comida, dejando de ser una comunicación fraternal de bienes. Por tanto, es evidente que la consagración del pan y del vino se hacía al finalizar la comida natural. Los abusos que se producen en el ágape de inicio de la Eucaristía provocan que esta comida de principio tienda a desaparecer, siguiendo en buena parte la orden dada por Pablo en la carta a los Corintios: si alguno tiene hambre, coma en su casa, a fin de que no os juntéis para condenación. Por tanto, el ágape, la comida, desaparece paulatinamente, a pesar de que durante algún tiempo fueron celebrándose ágapes de caridad de manera independiente al ritual del pan y el cáliz. La Iglesia es cada vez más consciente de que lo instituido y legado por Cristo es algo más que una comida fraternal impregnada de un espíritu más o menos religioso, sino algo
que celebrado en ese marco de la última cena es esencialmente distinto. En la Eucaristía se comulga con la muerte de Cristo. El símbolo que no puede faltar es el pan y el vino. Lo demás son añadiduras agregadas con sabiduría para ir perfeccionando el rito. A partir de entonces, la celebración se desarrolló de una manera más litúrgica. Se va haciendo cada vez más un culto sin olvidar la dimensión comunitaria que tiene, por razones obvias de cuya explicación nada podíamos sacar como conclusión. Indicar que se ha ido perfeccionando el culto, tanto del sacrificio como de la comunión, hasta llegar a la actualidad, donde el sentido comunitario de la comunión, unión común, adquiere la relevancia que emana del sacramento. La Iglesia recomienda especialmente que la participación más perfecta en la misa consista en que los fieles, después de la comunión del sacerdote, reciban del mismo sacrificio el cuerpo del Señor. Igualmente la Iglesia desea que comulguemos con frecuencia y a poder ser cada día. Cuando no le podamos recibir porque no tenemos las disposiciones requeridas, al menos debemos manifestar con una comunión espiritual nuestro deseo. Si lo era porque nuestra conciencia estaba cargada por alguna falta grave, debemos confesarnos cuanto antes y acercarnos luego para alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Sacrificio y comunión íntimamente relacionados. Pero el Cristo que recibimos al comulgar no es el Cristo muerto en la tarde del Viernes Santo, sino que es el Cristo resucitado y glorificado. Es aquel que está en el cielo, vivo en la plenitud de su gloria, sentado a la derecha del Padre, y de esta manera es como participamos en esta vida de la otra vida, la vida celestial, y de la eterna felicidad que nos espera. Como hemos dicho anteriormente, Él se nos da como prenda de la vida futura. Este misterio hemos de creerlo en toda su plenitud, ya que viene a ser la causa en la cual se fundamenta toda nuestra fe. Así dice el sacerdote en el transcurso de la misa. Este es el misterio de nuestra fe. Y los fieles contestan: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Sin darnos cuenta, como de manera imperceptible, estamos sumergidos en una cultura de la muerte, celebrando quizás en exceso los misterios de la pasión de Jesús, cuando en realidad este Cristo Jesús resucitó dándonos la vida. Si los cristianos celebramos el domingo como día dedicado al Señor, es porque ese día resucitó de entre los muertos. Celebremos, sí, los misterios pascuales de su pasión, muerte y resurrección. Inundemos nuestras calles proclamando a los cuatro vientos nuestra fe con las imágenes de nuestros Cristos pasionarios y de su Madre dolorosa, pero sin olvidar que todo va encaminado a la celebración como objetivo final de la resurrección, porque inútil sería nuestra fe si aquel que comemos al recibir la Sagrada Comunión no estuviera resucitado. La Eucaristía, por ser el principal sacramento de la unión de cada creyente con Jesucristo, es también el sacramento que significa la unión de los cristianos, al mismo tiempo que es la causa de dicha unión. Ya lo decía el apóstol de los gentiles: porque el pan es uno, muchos formamos un solo cuerpo, pero todos participamos de ese único pan. La común unión, sacramento de la Eucaristía, también es el sacramento de la unidad de la propia Iglesia. La participación de una misma mesa es ya de por sí símbolo de fraternidad y de comunión de sentimientos. Igualmente, el signo exterior del alimento que se consume
representa el fruto del trigo disperso por los campos y recogido en una sola cosa como símbolo de la unidad de la Iglesia. Pero esta unidad no es una figura simbólica, sino que se produce en su sentido más pleno y perfecto. Dice San Agustín que la virtud que este pan encierra es unidad, y reducidos a su cuerpo y convertidos en miembros suyos, debemos comenzar a ser lo que recibimos. Y también, si pues sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, sobre el altar del Señor se pone vuestro propio cuerpo. Sed pues lo que veis y recibid lo que sois. Y en el Evangelio de San Juan dice Jesús: seguid unidos a mí, que yo lo seguiré estando con vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no está unido a la vid, así tampoco vosotros si no estáis unidos a mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece unido a mí y yo en él da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Igualmente no podemos sustraernos, como último de esta parte, de expresar la argumentación de San Ireneo, en la que nuestra carne, alimentada con la carne de Cristo, es capaz de recibir el don de la vida eterna. Y a la manera de cómo el sarmiento de la vid metido en la tierra produjo fruto a su tiempo, y el grano de trigo caído en la tierra y deshecho se levantó multiplicado por el Espíritu de Dios que todo lo contiene, y después por la sabiduría de Dios llegaron a ser de utilidad para los hombres, y recibiendo la palabra de Dios llegan a ser Eucaristía, que es el cuerpo y sangre de Cristo. Así también nuestros cuerpos, alimentados con ella y colocados en la tierra y deshechos en ella, resucitarán a su tiempo, concediéndonos la resurrección del Verbo de Dios para gloria de Dios Padre. Sacramento presencia. Al final del Evangelio de San Mateo, Jesús dice a sus discípulos: y sabéis que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Iglesia, desde sus comienzos, afirmó desde siempre que la Eucaristía es verdaderamente cuerpo y sangre de Cristo, o que en ella están contenidos el cuerpo y la sangre del Señor. El término presencia es relativamente tardío, nuevo, en el lenguaje eclesiástico. Arranca en un documento de la segunda mitad del siglo XIII, la bula Transiturus de Hoc Mundo del Papa Urbano IV. De esta forma, la autoafirmación católica sobre la Eucaristía alcanza uno de los momentos más álgidos de su historia, ya que con esta bula se instituye la festividad del Corpus Christi. Sin embargo, no es hasta el Concilio de Trento, para luchar contra las ideas reformistas de Lutero y Calvino, entre otros, por ser los más conocidos, cuando el decreto sobre la Eucaristía de dicho concilio fue objeto de discusión. Fue tratado en profundidad, ya que su estudio se prolongó durante los años que van desde 1547 a 1551, 4 años. No vamos a entrar aquí en consideraciones filosóficas, históricas, ni siquiera teológicas acerca de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Nos basta simplemente con el intento de hacer alguna que otra aclaración sobre el misterio más importante de nuestra fe. La presencia de Cristo puede expresarse en el Nuevo Testamento como dos tipos de presencia. En primer lugar, la presencia de encarnación.
El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta presencia es la presencia del Hijo de Dios encarnado entre los hombres de su tiempo y de su país. En segundo lugar, una vez que ascendió a los cielos, a esta presencia histórica le sucede la presencia del Señor a la Iglesia como asamblea. En el Evangelio de Mateo dice Jesús: porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y también hay que añadir la presencia en todo fiel que acepta y permanece en su palabra. En este sentido, hay que tener en cuenta lo que dice el Evangelio de Juan, cuando Jesús contestó a una pregunta de Judas, no el Iscariote: el que me ama guardará mi doctrina, mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a él y viviremos en él. Y junto a estos 2 modos de presencia está la presencia eucarística propiamente expresada en las palabras de su misma institución: este es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Antes de retornar al Padre, Cristo prometió enviar otro Paráclito, el Espíritu Santo. Por eso, después de la ascensión, toda presencia de Cristo tiene lugar por la mediación del Espíritu Santo. Así, la presencia sacramental, no olvidemos que la Eucaristía es un sacramento, exige la utilización de elementos creados como el pan y el vino, que actúan para la encarnación y la intervención del Espíritu Santo, que opera y hace eficaz la acción litúrgica y actúa en los corazones de los fieles, abriéndolos a Cristo. Podemos resumir, siguiendo las directrices del magisterio de la Iglesia emanadas del Concilio Tridentino, ratificadas por el Vaticano II y aclaradas en la encíclica Mysterium Fidei de Pablo VI, que la presencia eucarística es un tiempo, presencia sacramental, verdadera, real y sustancial. Esta presencia verdadera, real y sustancial está conectada íntimamente con la idea de transubstanciación, para poner de relieve la peculiaridad del realismo eucarístico, ya que con las palabras institucionales Cristo mismo es sacerdote, víctima y altar, del cual las especies del pan y del vino son signo sacramental, convirtiéndose la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y la sustancia del vino en la sustancia de la sangre de Cristo, no quedando ya nada más que las apariencias del pan y del vino, estando presente Cristo mismo en ambas especies, mientras éstas perduren. Presente en la Eucaristía está el Christus totus, Cristo total, no solo su cuerpo y su sangre, sino la entera persona de Cristo con su plena humanidad y su perfecta divinidad. Y no solo está presente bajo las especies del pan y del vino, sino también en cada una de las partes de las mismas. La presencia de Cristo en la Eucaristía no es una multiplicación de Cristo mismo. Tiene y conserva una sola existencia natural, determinada por la presencia de su cuerpo en la gloria. De la misma manera como el único sacrificio de la cruz se hace presente en las múltiples celebraciones de la misa, de manera similar, sacramentalmente presente en múltiples lugares hace su única existencia en el cielo. Hemos apuntado que Cristo está verdaderamente y realmente presente en cada uno de los sacramentos por él instituidos, pero el sacramento de la Eucaristía es algo especial. Es la presencia sacramental a la que hemos hecho referencia lo que lo distingue. Es por excelencia el sacramento de los sacramentos, fuente, centro y culmen de la vida y del culto de la Iglesia. Y podemos afirmar que la Eucaristía es la corona sacramental de la misma. Cuando en la celebración eucarística el sacerdote dice:
Este es el misterio de nuestra fe. Y nosotros los fieles contestamos: anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Lo que estamos pidiendo es la segunda y definitiva venida de Cristo y anunciada por Él mismo, porque después de la consagración estamos convencidos firmemente de la presencia del Hijo de Dios bajo las especies del pan y del vino. Y por ello, con la oración del ángel de la paz a los niños videntes de Fátima, tenemos que confesar públicamente: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no te adoran, no te esperan y no te aman. Adoración y corpus. Completado el triángulo: sacramento, sacrificio, sacramento, comunión y sacramento, presencia, indisolublemente unidos y complementados entre sí, la misa como sacrificio con la presencia de Cristo que se nos da a comer en la comunión. Terminada la misa, las hostias sobrantes, que siguen siendo el cuerpo del Señor, son guardadas en los sagrarios, donde la luz roja parpadeante de la vela encendida nos indica la presencia del Hijo de Reyes. Y son guardadas para que se cumplan las palabras dadas por el Señor a las que anteriormente hemos aludido: estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Podríamos preguntarnos: ¿y para qué son guardadas? Además del pragmatismo de ser usada de nuevo. La respuesta es evidente: para que le adoremos. Y el canto surge de manera espontánea: no adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más que a Él. Fuera de la celebración de la Santa Misa, Jesús nos está esperando. En la penumbra silenciosa de todos los sagrarios del mundo, siempre nos está esperando. Desde 1902, hace más de un siglo, los encijanos no han querido que Jesús sacramentado estuviera solo en el sagrario durante la noche. Una vez al mes se reúnen para alabanza y gloria de Dios, adorando a su unigénito en la hostia consagrada. Desde 1974, un grupo de mujeres encijanas deciden hacer lo mismo durante una noche de cada mes. Son las mujeres y los hombres de la adoración nocturna que, sabedores de la presencia de Cristo en la Eucaristía, reunidos en grupo, se turnan en las horas de la noche para adorar a Jesús sacramentado. Aquello que sentimos los adoradores nocturnos en el silencio y quietud de la madrugada no es para contar, sino para vivir. Estamos deseosos de que llegue la cita mensual para reunirnos con el amor de los amores. ¿Quién no se quita unas horas de sueño para dar gracias a aquel que nos ama con locura? ¿Quién no prescinde de unas horas del descanso nocturno para estar con aquel que nos los ha dado todo? ¿Qué os puedo decir a vosotros, mis hermanos adoradores, con quienes comparto la experiencia de tantas horas de vela, adorando a quien ha dado su vida por todos nosotros? Sabéis que los tiempos que vivimos no acompañan a la extensión de este movimiento de la Iglesia. Andamos preocupados en las cosas de la vida mundana sin ocuparnos de nuestra vida espiritual y religiosa. Soplan malos vientos, sí, pero a pesar de todos los inconvenientes, quiero hacer un llamamiento a los hombres y mujeres de la ciudad de Écija para que vengan con nosotros a engrosar las filas de la adoración nocturna.
Especialmente quiero decirle a los jóvenes, esos jóvenes que comienzan a buscar la verdad, que andan en el inicio de su camino y que quieren vivir su vida, que prueben a seguir a Jesús sacramentado, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Llevamos tiempo haciendo campañas de captación de adoradores. Posiblemente nuestra llamada no haya sido lo suficientemente cálida para conseguir un número abundante de nuevos adoradores. De todas formas, me siento en la obligación de reiterar el llamamiento. A los hombres los esperamos el tercer viernes de cada mes en la Parroquia Mayor de Santa Cruz. A las mujeres, los segundos miércoles de cada mes en el convento de las Marroquíes. Es Jesús sacramentado quien nos espera. Pero si no sientes la vocación de ser adorador nocturno, o que la llamada que Cristo puede hacerte no vaya en esa dirección, déjame pedirte un pequeño favor. Ofrece alguna oración que aumente el número de adoradores nocturnos para que la llama ardiente de amor al Santísimo Sacramento del altar no se apague nunca. Al hacer referencia al tiempo presente, con las dificultades que inundan la sociedad actual, falta de valores, laicismos por doquier, abortos, paros, crisis, anticlericalismo, pobreza, se tiene la tentación de utilizar esta tribuna para hacer un pregón valiente de denuncia, comprometido con los problemas. Pero en estas fechas, desde el 8 de junio hasta el 22, como reza en el cartel anunciador, debe prevalecer el amor a la Eucaristía, proclamando a los cuatro vientos la festividad a la que nos acercamos, y ocasiones nos deparará el futuro para abordar públicamente estos problemas, denunciarlos de manera más explícita y reivindicar a la luz del cristianismo sus posibles soluciones. Porque estamos de fiesta y si Dios lo quiere, el domingo que viene celebraremos la fiesta del Corpus Christi. Fiesta que ya iniciamos el pasado domingo con el magnífico concierto ofrecido por la banda de música del Santísimo Cristo de Confalón, y este acto mismo que también forma parte de las actividades que se realizan en estos días. Y triduo al Santísimo Sacramento, como dice la cartelería, y vigilia pública de víspera, y la gran solemnidad el domingo 22, que no importa que le hayan pasado del jueves al domingo, después de la Santísima Trinidad, pero que no desmerecerá el refrán de 3 jueves hay en el año, que relucen más que el sol. Función principal de la festividad solemne, muy de mañana para que después tenga lugar la procesión, que celebraremos como siempre, repique de campanas a la salida, a la entrada y por cualquier iglesia que al pasar esté cercana, balcones engalanados, altares realizados con esmero por hermandades y particulares, las calles alfombradas de enjuz y romero y el incienso, porque es Dios mismo el que va a pasar. Acompañarán detrás de la custodia el clero, autoridades civiles y militares y la banda de música cerrando el cortejo. Delante, niños y niñas de primera comunión, agrupaciones y cofradías, cosumbaras y estandartes, fieles en general y la adoración nocturna con sus banderas. Todo para mayor honor y gloria de Dios. Si el Jueves Santo, día de la institución de la Eucaristía, se celebra el día del amor fraterno, la Iglesia en el día del Corpus celebra el día de la caridad, porque en esta comunión de Cristo y su Iglesia, es decir, de Cristo como cabeza y nosotros que formamos parte de su cuerpo, no debe faltar
el compartir los bienes terrenos con que Dios nos ha obsequiado. Tomemos conciencia de que no somos dueños de nada, sino simplemente administradores, que en este día grande que nos disponemos a festejar, no olvidemos a los pobres y marginados y hagamos el propósito de trabajar unidos por un mundo más justo. Cuando todo haya pasado, volveremos de nuevo a la intimidad de los sagrarios. Volveremos a buscar en las hojillas del jubileo circular en qué lugar se haya expuesto el Santísimo para ir a visitarles y que nos importe el calor agobiante que nos ofrecerá el estío ya presente, haciendo emerger del recuerdo la oración al Santísimo Sacramento en memoria de un criado agradecido que ya escribiera Alonso de Ledesma a finales del siglo XVI. Hombre, pues ves que has llegado a casa de tu Señor y sabes con el amor que siempre te ha sustentado, no te pases descuidado sin ver al que te crió, porque qué mozo sirvió que no entre cuando pasa a reconocer la casa y el pan que en ella comió. Y a modo de despedida, las mujeres adoradoras nocturnas continúan con la vieja costumbre de tener la imagen de la Virgen colocada en una urna que de manera itinerante va recorriendo las casas de cada una de ellas. Es la imagen de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, advocación que propagó San Pedro Julián Aymar, el llamado apóstol de la Eucaristía y de la Virgen, a través de la congregación de los sacramentinos. La imagen de María tiene al niño en los brazos, mientras él sostiene el cáliz y una hostia. El título dado así a la Madre de Jesús data de 1868 y su festividad se celebra el día 13 de mayo. Papa Juan Pablo II incluyó en el Santo Rosario los misterios de luz como honor a la Virgen. Y el último de ellos, como no podía ser de otra forma, es la institución de la Eucaristía. Con motivo del año del Rosario 2003, el pontífice decía en su carta encíclica del Jueves Santo, a propósito de María: si queremos descubrir en toda su riqueza la relación íntima que une Iglesia y Eucaristía, no podemos olvidar a María, madre y modelo de la Iglesia. Siguiendo las indicaciones de este Santo Papa, nosotros los adoradores nocturnos tampoco olvidamos a la Virgen en nuestras noches de vigilia. Siempre, al finalizar, el saludo de despedida es para la Madre de Dios. Ella es la primera adoradora nocturna y también diurna, desde el primer instante de su concepción inmaculada. Por ello, la auténtica devoción a la Virgen nos conduce al culto eucarístico, porque María puede ser considerada como el sagrario de los sagrarios por excelencia. Es también guardiana permanente de Cristo, presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y aquí en esta parroquia la tenemos con la vocación de Nuestra Señora del Valle, guardando bajo su manto protector a Jesús sacramentado. Aunque la imagen nos lo muestra en su regazo, bien sabemos que el verdadero Hijo de Dios está justo debajo de ella. Y así lo cuida y lo protege, igual que lo hizo desde el anuncio del ángel,
de la misma forma que lo arropaba y lo arrullaba en la cueva de Belén cuando nació, y cómo solícita tuvo que mimarle cuando le encontró en el templo después de llevar 3 días perdido y durante la vida oculta de Jesús ejerciendo como madre de familia en la Sagrada Familia, Jesús, María y José, siguiéndolo durante su vida pública y acompañándolo con amor de madre en la amargura del camino del Calvario, madre de los dolores hasta la crucifixión y muerte, y también amor gozoso en la alegría de saber a su Hijo resucitado. Amargura, dolores, alegría y del valle. Las vocaciones de la Virgen María y las hermandades de esta Iglesia, que pueden servir para resumir toda la vida del Salvador y de su Santísima Madre, al tiempo que puede quedar reflejada en esos nombres hasta nuestra propia existencia. Innumerable es la nómina de nombre con que se designa a la llena de gracia en todo el orbe católico. Pero como no puede concebirse el nombre de María sin estar acompañado de la presencia eucarística, a todos ellos puede añadirse la denominación del Santísimo Sacramento. Tenemos que probar a decir, aunque solo sea desde el fondo de nuestro corazón, Nuestra Señora del Valle y del Santísimo Sacramento. Y este pobre corazón se inunda hasta rebosar de amor hacia el Redentor y su Santísima Madre. Anhelante andará la Virgen, deseosa de ver a sus hijos rendirle pleitesía con motivo del 4º centenario del voto concesionista que hiciera la ciudad, anticipándose al dogma de la Inmaculada. Muchos serán los actos con los que los efijanos honrarán a la Santísima Virgen del Valle como patrona de la ciudad. Modestamente quisiera proponer a título personal y sin querer molestar a nadie lo siguiente. Desde hace algunos años se ha perdido la costumbre de rezar el rosario de manera continua durante toda la jornada del último día del mes de mayo. Qué bonito sería que con motivo de la citada conmemoración se hiciera un rosario continuo durante todo un día, incluida la noche, como ofrenda a nuestra Madre en presencia del Santísimo Sacramento, haciendo turnos de adoración tanto de día como de noche, con la participación de todas las instituciones, al menos las religiosas, de nuestra ciudad. Estoy seguro de que la adoración nocturna, tanto masculina como femenina, estaría dispuesta a celebrar esta jornada de vigilia ante Jesús sacramentado, con la presencia de la imagen de la alcaldesa perpetua de nuestra ciudad en el rezo continuado del Santo Rosario, considerando sus distintos misterios. Con la ilusión de ver cumplido este deseo y con la esperanza de que esta exposición haya sido de alguna utilidad para todo aquel que la escuchare, a manera de despedida solo me queda decir: alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Muchas gracias por su atención.